Acá estamos. Ahora sí, bueno, saludamos nuevamente. Buen día a todos y a todas. Hoy es 12 de mayo. Tenemos una nueva sesión de análisis jurisprudencial de la Corte, de nuestra querida Universidad del Conurbano, José C. Paz. Hoy tenemos la clase previa al examen. ¡Qué miedito! Y vamos a llevar adelante la siguiente hoja de ruta. Primero tenemos el último fallo que van a exponer los compañeros y compañeras, Paula, Lidia y Horacio. Después vamos a hacer un repaso, primero de dudas puntuales que ustedes puedan tener, y luego vamos a hacer algún ejercicio para que ustedes puedan ir practicando con preguntas que ya han aparecido en los exámenes en años previos. Y finalmente vamos a tener un cierre a toda orquesta, así que no se lo pierdan, porque vamos a aprender mucho en el día de hoy. Así que esa es la propuesta para la jornada. Hemos descansado un ratito más porque hace mucho frío y porque hoy era clase de repaso. Así que tuvimos ese changüí, pero ya somos 52 participantes. Algunas cuestiones parroquiales antes de ir al fallo. Recibimos la última tanda del primer trabajo práctico, los que tenían que rehacerlos, así que esta semana les irán llegando las devoluciones en estos días. Recibimos el segundo trabajo práctico, el de escuelas, el de criterios hermenéuticos. Así que bueno, ahí nos tomaremos nosotros 2 semanitas más o menos para corregir. Dudo que llegue la corrección antes del examen, así que si tienen dudas las veremos hoy en la parte de repaso. Si ese trabajo les generó dudas, porque tenían que mirar un video y después aplicarlo al fallo CFK, Senado. Después tenemos la semana que viene el examen, después les hablaré algo sobre ese tema. Hemos hecho, ya les conté, un repaso de las fichas, que son todas estas, las hemos remarcado. Tenemos datos muy interesantes para cuando hagamos la clase de la ficha, pero hoy las voy a usar para ir convocándolos cuando hagamos el repaso, ¿sí? Porque si no hablo siempre con las 10 mismas personas y si somos 56 ya, hay muchos que están por ahí, no suelen participar activamente, así que hoy los vamos a convocar para conocerles la voz y ojalá la cara también, ¿por qué no? Bien, a ver qué más me queda de lo administrativo. Estoy pensando, ayer tuvimos reunión de equipo, ¿qué teníamos que comentar? A ver, Ale o Alejandra B, o quien más veo por ahí, que me ayuden, si me falta algo. No, está todo. Justamente después la modalidad del examen, que bueno, calculo que vas a darla después de que pongan el fallo. Sí, ahí la veo a Andrea, buen día también, a Sayuri. Bien. Lo del campus. Campus. En el campus, bueno, eso tiene que ver con el parcial también. En el campus, ustedes saben que tienen el material a medida que lo vamos viendo y tienen cosas que quedaron del año pasado que son de utilidad también. Los videos del canal de YouTube también se suben al campus. Los PPT están en el campus, los trabajos están en el campus, y lo que vamos a poner ahora es un link en una solapa de acceso al Drive, donde ahí sí están todas las carpetas con todo el material, bien organizado, bien sistematizado, así que eso va a quedar también para que ustedes puedan ir desde el propio campus y no estén buscando los links por ahí. No sé si era algo más, Ale, de eso, del campus. Profe, ¿le puedo sugerir algo? Sí, adelante.
yo soy como la más molesta. Así como le sugerí, si podía poner el link del Zoom en WhatsApp, ¿se puede poner el link en la descripción de Drive? Poner en el WhatsApp el link al Drive, ¿decís? Sí, en la descripción del grupo. Sí, bueno, sí, se puede hacer. ¿Sirvió lo de poner el link ahí, del Zoom? Sí. Sí, Bueno, a mí bueno. en lo particular sí. Bueno, lo podemos hacer. Ahí tomamos nota. Nuestro brillante cuerpo de ayudantes que cobran una fortuna por hacer este trabajo. Escuchen una cosa, ¿sí? Que es importante. Los miro así, miren. ¿Qué es importante? Generar lazos entre ustedes. No nos vemos en la facultad, no nos conocemos, no nos podemos tocar, no nos podemos pellizcar. Tenemos que tener otro tipo de relacionamiento a la distancia. Pero aspiramos a que ustedes generen un vínculo de pertenencia a la comisión y hacemos varias cosas para que eso suceda. Pero después, si tenemos un chat donde se puede escribir y contestar en tiempo real, traten de ser ustedes mismos, no esperen que nosotros como cuerpo docente estemos ahí al minuto respondiéndole todas las dudas, sino que ya que somos tantos, que sean ustedes los que generen esas respuestas, porque eso también es un hábito, un ejercicio, primero de solidaridad, pero después cada uno ir buscando esas propias herramientas. No es la comodidad de mandar un mensajito, che, no tengo lo que vimos, a ver, me dicen que vieron, y ahí me quedé, para que un ayudante me dé todo servido. ¿Sí? Ya venimos... No, disculpe, profe. Sí. Sí, no, al contrario, al formar un grupo de WhatsApp, no solo el tema de pasarme lo que no vi, sino de ayudarnos entre nosotros, ser, digamos, colaborativos con nuestros compañeros. Exactamente. Y esto viene de la mano con una práctica que en algún momento puede ser útil o fomentada por nosotros cuando tienen que preparar un fallo, pero que después no debe ser tomada como algo extendido, que es que ustedes tomen algún ayudante como su profesor particular, ¿sí? Que le escriben directamente, consulta, che, no entiendo esto, no entiendo lo otro. Si hay consultas, las hacemos en el grupo, para que todos sepan, porque además una respuesta le puede servir a otro también, entonces no me la guardo yo. Y me puede contestar el profesor, algún ayudante o compañeros que a veces entienden un tema, entonces me dan una mano con eso. Pero el bilateral... Sí, es como que uno empieza... Es como que uno empieza a disertar entre nosotros y entre todo eso se forma una conclusión general. Exactamente, por eso mismo. Y como siempre decimos, tratando de mantener la temática, ¿no? Porque si empezamos a mandar cualquier cosa u opinar de la vida, por un lado se puede hacer muy denso y por otro lado perdemos por ahí la noción de lo importante que queda ahí olvidado 500 mensajes arriba. Bien, ¿estamos? ¿Para arrancar? Hay un dicho que aplica todo lo que usted dijo. A ver. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Tomá mate. Anotalo, vale. Bien. Paulita, Lidia y Horacio. Acá estamos. Estoy viendo a Paula, estoy viendo a Lidia, no veo a Horacio. Acá. Está. Ah, en el medio. Bien. Bueno, Sí. voy a poner para verles la cara entera. Ah, ahí está. La veo a Lidia, muy bien, abrigada. Creo que lo que yo... ¿Qué momento? Sí, hace frío. ¡Qué nervios! ¡Qué presión! Bien, todos ustedes, adelante, lúzcanse. Profe, yo lo que necesito es compartir el PowerPoint. Ah, bien. ¿Te hago host o querés que lo comparta yo? No, yo así, porque como voy pasando, a medida que vamos hablando, tengo ya los tiempos medidos. Lidia Domínguez. A ver, dame un segundo, me host. Ahí está, a ver, fíjate ahora. ¿Se ve? Ahí está ¿Se ve? viendo. Sí, perfecto. Sí, se ve.
Ay, ¿Arrancamos? espera. Pasó algo. Bueno, Ponele pantalla completa, así se agranda. Y eso quiero hacer. Ahí va. Ahí va. Ahí. ahí está. Yes. Sí. Muy bien. Bueno, buen día, chicos. Nuestro grupo, yo soy Paula, está conformado por Horacio y por Lidia. Y en el día de hoy nosotros, el fallo que vamos a exponer es el de apoderados. No lo pasa. Ahora vamos a ver el... Ah, no pasa el PowerPoint, profe. ¿Cómo que no pasa? No lo pasa. Ahí está. Ahí está. Lo pasó. Ahí está. Bueno, ahí va. Bien, el fallo, como les decía, apoderados de la Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal, Distrito de Buenos Aires, sobre aportes públicos. Este fallo que nosotros vamos a hablar hoy es de febrero del 2020 y surge posterior a las elecciones de agosto y octubre del 2019. Tarda un poquito el PowerPoint, pero bueno, después nosotros les vamos a pasar el material para que se lea conjunto. En este caso, la parte actora interpone un recurso de hecho a raíz de la disconformidad con la Cámara Nacional Electoral, quien determinó cuál era el porcentaje de los aportes públicos destinados a la alianza y por ende a los partidos que la componen. Ahí en la pantalla ustedes lo que ven son los agravios que están en este fallo. Son 2 páginas, bien. Habiendo remitido la causa a la Procuración y con un conteo de votos de 4-1, siendo concurrentes 2 de los 4 votos, se decide hacer lugar a la queja y declarar admisible el recurso. En consecuencia, se revoca la sentencia de Cámara y vuelven los autos al Tribunal de Origen para que dicten un nuevo fallo. Ahora lo que vamos a ver es el voto mayoritario. En el primer considerando, los magistrados comienzan diciendo que el escrito no cumple con los requisitos exigidos por la acordada 4 del 2007. La acordada 4 es eso que ustedes tienen en pantalla para los que no pudieron buscarla. Esta acordada lo que establece es cómo debe presentarse un escrito extraordinario, un recurso extraordinario, ante la Corte Suprema. Pese a esto, a que no cumplía con alguno de esos requisitos y apegándose al artículo 11 de esa misma norma, explican que corresponde hacer una excepción por la trascendencia de lo que fallaban acá. No fallaban, perdón, pero debatían en este caso. Vamos a pasar el segundo considerando. Eso que están en pantalla es el artículo 11 de la norma. Bien. En el segundo considerando, los magistrados se encuentran un antecedente en una causa análoga que por cuestiones de brevedad deciden mencionarla solo de manera enunciativa, invitando a remitirse a la misma. Ahora vamos a pasar al próximo y ya estamos en el considerando 3. En el considerando 3, la Corte remarca que los tribunales inferiores tienen el deber de seguir su doctrina. Y al hablar de deber, nos referimos a justificar por qué se aparta de la jurisprudencia, más aún cuando se trata de un intérprete supremo de nuestra Constitución Nacional en un fallo actual. Esos son los fallos que hace mención la Corte en este punto. En conclusión, y en conformidad con la Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Bueno, como podemos ver en el PowerPoint, firmada la decisión de la Corte, los jueces Maqueda y Lorenzetti aclaran por su voto. Esto significa que concuerdan en todo, adhieren a los considerandos, se suman a la decisión, pero además refuerzan sus argumentos con un cuarto considerando para revocar la sentencia de Cámara. Esto es parte del voto concurrente. Ambos magistrados lo que quieren es, remarcan, ¿no?, que concuerdan con los argumentos de los considerandos 1, 2 y 3, pero ellos introducen una cuarta razón de peso, que es básicamente que la Cámara Electoral excede sus facultades jurisdiccionales, asumiendo un rol que no le corresponde.
no solo que se apartó del criterio de la Corte, sino que también asumió un papel de legislador sin haber dado razones valederas para hacerlo. Esta es la manera más gráfica de entender un voto concurrente. Si observamos estos dos últimos párrafos, veremos que son idénticos. No se cambian nada ni en los considerandos ni en la decisión, sino que Maqueda y Lorenzetti agregan un motivo más que ellos consideran de peso y que tienen que ver con la competencia. En conclusión, reiterando los considerandos 1, 2 y 3 y agregando un cuarto, llegan al mismo resultado que revocar la sentencia. En el caso del voto disidente, Rosenkrantz hace mención al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que está en el PowerPoint, y situándonos en la página 5 del fallo, podemos ver que no comparte nada de lo dispuesto, ni por el voto mayoritario ni por el concurrente, porque para él el recurso extraordinario es inadmisible, no encuentra agravio federal suficiente. En otras palabras, el letrado no debería haber, el letrado dice que no deberían haber fallado en esta causa por el simple hecho de que la misma ni siquiera debía ser admitida. Bueno, de esto se desprende un análisis particular referido a los votos. Tenemos por un lado el voto de Hilton de Nolasco más Rosati, con dos votos que serían una mayoría, y Lorenzetti más Maqueda, desde el voto concurrente, en estos 4 votos se conformaría el voto mayoritario. En su contraposición aparece Rosenkrantz con el voto de la disidencia, con el voto minoritario. Y a pesar de lo expresado por Rosenkrantz, que decía que la causa ni siquiera debería haber sido admitida, la Corte resuelve de igual manera solo por el simple hecho de que lo decidió la mayoría. Con respecto a la Procuración General de la Nación, al dictamen de la Procuración General de la Nación, luego de hacer un breve resumen, un análisis del caso expuesto y explicando los motivos, desarrollando los agravios, la doctora Monti afirma, en primer lugar, remitiéndose a la admisibilidad del recurso, que el tribunal podría dejar de lado el incumplimiento de las reglas de interposición si es que considera que los efectos no son esenciales como para admitir la apelación. Y en segundo lugar, la Procuración, por cuestiones de brevedad, se remite a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo 338-628. Y agrega que según su entender no haya óbice para que el tribunal opte otro criterio, y la Cámara tampoco expone de manera clara, precisa y convincente un hecho que mute la interpretación jurisprudencial oportunamente aplicada. Por tanto, sugiere que se admita la queja, hacer lugar al recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia. De esta manera, remitiéndose las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia con los arreglos expresados. Y de esta forma se cerraría nuestra presentación. ¡Qué bonito! Bien, muy bien. Cortito y a pie, contundente. Nos tocó cortito, profe, nos tocó cortito. Sí, pero yo me voy a poner en abogado del diablo primero. No me quedó claro, pero yo veo, profe, que recién me estoy formando, entonces me cuesta a mí. No me quedó claro cuáles eran los hechos. Y como yo estudié Gordillo, sé que lo primero que tengo que ver son los hechos. ¿Hablo yo? Como vos quieras. ¿Los hechos? Profe, los hechos eran que la Cámara Nacional Electoral tenía que liquidar al momento de las elecciones, por así llamarlo, liquidar, no sé si la palabra es la correcta, pero sí un porcentaje del dinero destinado a la impresión de boletas y lo tenía que dividir entre la alianza en partes iguales. Y no lo hizo así. ¿La alianza de la Rúa? La alianza Álvarez. de apoderados, no, apoderado de la Alianza y Frente Patriota Vecinal Distrito de Buenos Aires. Bien. ¿Por qué le reclaman eso al Ministerio de Interior? Porque depende de ellos. Porque la Cámara depende de ellos.
La Cámara es sede judicial, pero primero van a la sede administrativa, tiene razón. que la demanda es Ujú. contra el Ministerio de Interior. ¿Por qué van al Ministerio de Interior? Porque es el que está a cargo del dinero que tiene que aportar a las elecciones. Bien, quien lleva adelante la organización administrativa, llamémosle, de las elecciones, es el Ministerio de Interior junto con la Cámara Electoral. ¿Sí? Sí. Y siempre entra algún juez electoral en el medio porque se empiezan a matar sobre si hay partidos debidamente inscriptos o no. Ahora bien, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué hay que pagarle las boletas a los partidos? ¿Lo estudiaron eso? ¿Lo averiguaron? ¿Por qué? Sinceramente no. Digo, ¿de dónde surge el derecho a que te paguen eso? No, a mí me mató. A ver, la verdad que digamos, yo supongo que porque siempre han recibido, pero no sé por qué la causa exacta, no la sé. Sé que siempre han recibido un porcentaje de algo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque nosotros sabemos cuál es la estructura de un fallo y una de las cuestiones importantes es la pretensión. ¿Sí? ¿Qué pretende usted de mí, señor partidario en este caso? Bueno, pretendo que me pague las boletas. ¿Y de dónde surge el derecho a que el Estado le pague las boletas? Eso lo tengo que saber, es parte de los hechos de la causa. ¿Sí? El problema es que tenemos un Disculpe, fallo... profesor, ¿qué sería? Tenemos un fallo ¿Qué cortito. sería para la promoción? ¿Cómo, Estela? ¿Sería para la promoción de la campaña? Claro, para difundir las propuestas de campaña. Sí, la típica propaganda de campaña, o publicidad, mejor dicho, con la cara de los candidatos y si tienen una plataforma electoral, con esa plataforma. Vamos a buscarlo. ¿Tienen ahí, Horacio, Lidia, Paula, la Constitución? Sí. Bueno, dale, Lidia, lee el artículo 37. Perdón, 38. Espera. Todo este capítulo segundo, que se llama Nuevos Derechos y Garantías, fue incorporado ¿cuándo? ¿En el 94? En el 94, exactamente. Todo lo que tiene que ver con la democracia, con el funcionamiento de los partidos políticos, con el ejercicio de los derechos políticos, todo esto se reguló recién en el 94, junto con otros derechos que ustedes conocen, de incidencia colectiva, del ambiente, de usuario y consumidor, etcétera, etcétera. Vamos a leer este artículo 38, por favor. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación... Stop. De vuelta. Artículo 38. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Bien. Partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático. Quiere decir que tenemos un sistema democrático y que el pilar de ese sistema son los partidos políticos. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque tuvimos 150 años de historia donde nuestra Constitución no decía nada sobre los partidos políticos. Entonces, es como saldar una deuda de institucionalización. Segundo, porque si esto es así, y lo ligamos con el artículo 22, ¿tenés por ahí? Sí. ¿Ya? Vale. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Stop. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo acata orden. ¿Cómo junto el 22 con el 38? Profe, Sí. sería por el hecho de, para poder ser representante,
necesita tener una campaña y conseguir apoyo de la gente. Entonces, formás un partido político. No, realmente nosotros le damos ese nombre, pero como representante tenés que ser elegido por mucha gente, y para que te elija gente, tienes que ser público y conocido tu ideología o tu pensamiento. Bien, muy bien, Gonzalo. ¿Y cómo hago yo para demostrarle al Ministerio de Interior que a mí me conoce mucha gente y que me respalda y que quiere que yo los represente? ¿No sería por medio de avales, profesor? Sí, exactamente, Rosana, por medio de avales. No, pero previo va a avales, que serían firmantes que dicen, que acuerdan o afinan con esa mirada política, por decirlo así. Exactamente, muy bien. Ustedes van a ver en la previa a las elecciones que todo esto empieza a surgir cuando hay nuevos partidos, desprendimientos de partidos. Los avales son firmas que se hacen en listas largas, en planillas, y después se llevan a un escribano que garantiza, verifica la veracidad, y después se presentan ante o la Cámara Electoral o donde fuere para avalar que esos avales efectivamente son ciertos. Hay que cumplir un número mínimo de avales, y ahí se constituye en un partido digamos, instituido, ¿no? Con todas las de la ley para presentarse a elecciones. Entonces, si yo junto el principio del 38 con el del 22, lo que tengo es que nuestro sistema no permite que se presente a elecciones alguien por fuera de un partido político, lo que se llaman paracaidistas o outsiders, ¿sí? Alguna persona, una eminencia, imagínense que se quiera presentar a elecciones, no sé, Facundo Manes, que se quiera presentar a elecciones, no sé, una eminencia, Mirta Legrand, cualquiera que vos decís, bueno, Tinelli, lo conoce mucha gente, efectivamente son conocidos, su opinión es valorada, y dice, bueno, yo me voy a presentar a elecciones. Eso no se permite si uno no está dentro de una estructura de un partido político. Y para eso, como decía Rosana, tengo que tener los avales y después cumplir con toda una serie de pasos de lo que se llama la organización interna de un partido político. Sigamos leyendo el 38, por favor, Lidia. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y fundamento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargo público electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Stop. Entonces, dice que la Constitución le va a garantizar a los partidos que puedan llevar adelante todas esas acciones, ¿sí? Que se puedan organizar, que funcionen, puede haber garantía de las minorías que estén representadas, la postulación para los cargos, obviamente, y el acceso a información y difusión de las ideas. Recuerden allá a principios del otro siglo, la difusión de las ideas realmente hacía a una directriz, como un programa de gobierno. Hoy eso, acá y en el mundo, ha quedado un poco desdibujado, los clivajes que dividen a los partidos políticos, pero bueno, eso sería como difundir las ideas o el programa de gobierno. Pero eso dice, la Constitución lo garantiza. ¿Cómo sigue? El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Bien, entonces, momento. Ese es el párrafo que da lugar a este fallo. ¿Sí? De ahí tengo que partir para entender la sentencia esta del Frente Patriótico. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades. Ya teníamos el artículo 2, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el artículo 2 de la Constitución? Que el Estado sostiene el culto católico.
Bien, sostiene. Y acá dice contribuye económicamente al sostenimiento económico. ¿Sí? Hay que ver si es lo mismo. Sostener que contribuir. Pero acá no quedan dudas. El Estado me tiene que dar plata a mí, partido político legalmente constituido, para llevar adelante todas las acciones que decían el párrafo anterior. ¿Sí? Todas esas actividades. Y además para que capacite a los dirigentes. Hay un instituto de capacitación política que lleva adelante el Ministerio de Interior. Cambian las siglas, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. INAP, INEP, algo así, y todo eso garantizado por el Estado. Vamos al último párrafo. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Bien, ahí hay un mundo en esa frase, ¿eh? Un mundo de cuestiones que suelen surgir antes y después de las elecciones, que es cómo se financian los partidos políticos. ¿Sí? Hay una ley que lo regula, y suele haber investigaciones de los organismos de control y a veces llega a la justicia. ¿Sí? ¿Cómo recibís donaciones para el sostenimiento? Por un lado tenés el Estado, que te va a pagar, y por otro lado tenés esta forma de recaudar fondos que a veces son más transparentes que otros. Ahora bien, ¿cómo hace el Estado para pagarle? ¿A quién le tiene que pagar y cuánto le tiene que pagar? ¿No? Entonces, tiene que haber algún criterio, algún método cuantitativo. Entonces, por eso yo les preguntaba sobre los hechos de este fallo. Hay veces que, como son desprendimientos de partidos, se dividen y, claro, cuando alguien se te va y te lleva avales, bueno, de alguna manera debilita al partido madre, al que lo sostenía. Otro criterio es cuántos votos sacaste en las elecciones anteriores. Entonces, ahí yo hago un porcentaje de esos votos y el Estado garantiza. Y después hay pisos mínimos que el Estado le da, como para decir, bueno, esto es lo mínimo que tenés para imprimir boletas y garantizarlas, que lleguen. Ustedes saben, no sé si alguno fue autoridad de mesa en alguna elección, en las cajas que manda el Ministerio de Interior, que está la urna y un montón de materiales, para cada mesa, en esas bolsas, cajas, lo que fuera, el material, vienen boletas de cada partido inscripto. O sea, el Ministerio de Interior manda boletas porque asegura que esa representación efectivamente se dé al momento del voto, de la elección por parte de los ciudadanos. Pero ese es el mínimo. Después, ¿qué ocurre en cada lugar de votación, en cada escuela? ¿Qué tiene cada partido político? Trae sus propias boletas. Tienen sus boletas propias. ¿Y quién las lleva? Los fiscales. Los fiscales. Bien, los llamados fiscales. Llamados fiscales. También supervisan porque a veces puede haber un error de impresión en las boletas y le genera la impugnación y ahí se mata. Bien. Por lo general cambian las boletas que trae la caja y ponen las Un que tienen momento. Antes de todas las trampillas. Los fiscales tienen como función primordial garantizar que sus derechos se cumplan, los derechos de sus partidos. Esa es la función principal. Y después están las autoridades de mesa, que son ciudadanos convocados como una carga pública, que independientemente de los partidos tienen que garantizar que el sistema funcione. Y detrás está el Ministerio de Interior que manda las boletas y está la Cámara Electoral que supervisa todo el proceso. Entonces, esas boletas mínimas tienen que llegar, si no, no se puede iniciar el acto, ¿sí? Y después está la tarea de los fiscales. Entonces, ¿qué hacen los fiscales? Van ahí, miran, che, a ver, cada tanto entran todos juntos y con alguna autoridad de mesa y ven que estén sus propias boletas y que las boletas sean fidedignas, sean las que correspondan. Ahí están todas las rencillas, las trampillas y todo, que te saco la boleta, te la corto, te pongo una... Bueno, todas esas cosas que se suelen hacer, que no son otra cosa que tratar de influir de manera no legítima, digamos, sobre el votante.
Pero lo que me importa a mí es que entendamos cómo funciona el sistema. Si el Estado garantiza que esa representación se pueda ejercer, debe haber una representación institucional y a la vez eso se materializa en las boletas. Por eso lo más importante para un partido en una elección es que estén las boletas, porque si no, el votante no puede manifestarse, no puede manifestar su voluntad escogiendo esa boleta. Bien, por eso es importante este artículo 38 que lo conozcamos y sepamos que es el fundamento de la petición que hace esta alianza. Si ustedes recuerdan, en la última elección pasó algo 2 o 3 días antes, que fue que un candidato que iba en un partido de repente se quedó sin partido. Así era la noticia. Se quedó sin partido. ¿Por qué? Porque los partidos tienen apoderados, que son como los dueños de ese partido. ¿Sí? Son los que tienen la firma y los que manejan los avales. Entonces lo que pasó es que en estas típicas negociaciones políticas, la rosca antes de una elección, bueno, para debilitar a un candidato que era una persona que tenía ese seguimiento por parte del público, le quitaron el partido. O sea, ya no podés ir por este partido. ¿Por qué? Porque el apoderado se fue con otro partido y se llevó los avales. ¿Entiende cómo juega esto? Entonces tuvo que salir a buscar otros avales, inscribirlo contra el tiempo, porque tenés un plazo, y que lo acepten. Y lo que terminó pasando es que consiguió avales, por ejemplo, para la candidatura nacional, pero no para otros cargos provinciales, porque no llegó a tiempo. Entonces, esto está bueno, digamos, más allá del que le interesa en sí la política, está bueno para ver cuáles son los requisitos, ¿no? Cuáles son las exigencias para poder presentarse válidamente, y a veces las disputas siguen incluso después de las elecciones. Bien, esto para entender los hechos. Ahora bien, hablaron de un recurso de queja, de un recurso extraordinario, de una acordada. ¿Qué es todo eso? ¿Nos explican un poquito más? Acá, ¿se me escucha? Sí, dale. En uno de los PowerPoint nosotros pusimos un recurso, de hecho, es un recurso de queja. Es un recurso extraordinario que se usa para llegar a la Corte Suprema. Lo buscamos, y creo que está en uno de los PowerPoint, no sé si lo podemos poner. Lo mismo hicimos, no recuerdo en qué PowerPoint pusimos, me parece que en el primero o en el segundo. En el primero. En el primero dice que es un recurso de queja. Ahí está. El recurso de queja y el recurso de hecho es lo mismo. Es un recurso extraordinario, y ya está. Estoy desde el celu, no llego a leer bien, pero si alguno de los chicos quiere leer... Bueno, el recurso de hecho, que también es conocido como recurso directo o de queja, es un medio de impugnación que la ley concede al sujeto procesal a quien se le ha negado la concreción de un recurso presentado. Esto es contra un recurso oportunamente interpuesto. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay con el recurso extraordinario propiamente dicho? Lo que pasó acá, según lo... No, habla bien. No, dale, decilo. Seguramente vas a lo que lo que iba a decir yo es que lo que pasó acá es que como ellos se quejaron ante la Cámara Electoral por este porcentaje de los aportes públicos que le correspondía, quisieron, no sería impugnar, sino contra este dictamen, como no se los admitió, presentaron este recurso de hecho para poder llegar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema decida. Eso es lo que yo iba a decir. Lía, si querés hablar vos. Claro, lo que nosotros interpretamos fue que el recurso extraordinario fue precisamente por esto, por la última instancia que se necesitó para llegar
a la Corte. Bien. Eso es lo que... Entonces, cuando presenta el recurso extraordinario ante la Cámara y la Cámara se lo rechaza, ahí se dirigen a la Corte con un recurso de queja. ¿Estamos hasta ahí? Es el último mecanismo que me queda, ir directamente yo a la Corte Suprema, a la mesa de entrada, y presento el recurso de queja. Bien, hasta ahí estamos. ¿Por qué el fallo habla de la acordada 7? Porque ahí están los requisitos que se necesitan para... Dale, amigo, sí. Ahora sí. Claro, en la acordada 7 está los requisitos que se necesitan para En la presentar acordada el recurso. 4. En la acordada 4, 2007, perdón. 4-2007. La acordada 4. Sí, y el artículo 11 es el que da lugar para dejar de lado, en el caso de que esas falencias no tuvieran gran incidencia en la presentación del recurso y darle prioridad por los hechos que se están tratando. Bien, ¿qué es una acordada? ¿Cómo se debe presentar un escrito ante la mesa de entrada? Está bien, ese es el contenido de este. Pero ¿qué es en sí una acordada? Un acuerdo. Un acuerdo, sí, surge después un había dicho, acuerdo, pero tiene no que me haber un acuerdo. acuerdo, eso está claro. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de documento es? ¿Quién lo emite? No. Corte. La Corte, dice Lili. Bien, la Corte lo emite. Bien, ¿y qué es? ¿Es un fallo? No, es una medida administrativa. Una medida administrativa, muy bien, una medida administrativa. ¿Por qué emite la Corte una medida administrativa? Si la Corte es un tribunal. Son como aclaraciones, profe, que hace sobre determinados temas. No entendí el principio, ¿cómo qué? No, o quizás a modo de establecer las pautas para que quienes tengan que presentar un recurso extraordinario, en este caso, sigan un modo para que la Corte lo acepte. Bien, bien, es así, como dice Paula. La Corte emite acordadas en este caso porque es el poder, la cabeza del poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, y tiene funciones de administración. Si bien es un tribunal jurisdiccional, y el de máxima instancia, a la vez tiene facultades de organización del Poder Judicial. Vamos a ver más adelante cómo esas funciones se comparten con el Consejo de la Magistratura. Pero digamos por ahora que las facultades son las ejerce la Corte Suprema, son facultades de organizar todo el Poder Judicial, de administrarlo, de manejar su presupuesto, de tener funciones de superintendencia, de disciplina sobre los jueces y funcionarios, sobre los sueldos. Todas esas cuestiones los maneja en última instancia la Corte. Esta acordada... Profesor, eso sería, la parte administrativa de la Corte Suprema sería el formato o el organigrama que deben seguir para plantear una demanda o un reclamo, una apelación. Sí, en este caso sí, es algo puntual, esta acordada, pero la Corte dicta otras acordadas, estoy hablando en general. Ahora vamos a esta en particular. Esta acordada en particular lo que hace es establecer requisitos formales, ¿sí? Porque los requisitos de fondo surgen de la Constitución, pero los requisitos formales para presentar un recurso extraordinario se establecieron aquí, y antes se habían establecido en otras anteriores. Entonces te dice, como dice ahí la filmina, ¿no? ¿Cuántas páginas tenés que poner? ¿Qué letra tenés que seguir? ¿Qué datos tiene que tener la carátula? Etcétera, etcétera. ¿Sí?
Sobre todo lo de las páginas, no te podés pasar de las 40 páginas y no hagas la trampita de los estudiantes que ponen letra más chiquita, amplían los ¿cómo se llama? Los márgenes. Los márgenes. Esas Los cosas, ¿no? márgenes. Entonces, todo eso está tabulado y hay que seguirlo para que te acepten el recurso, la queja o el recurso extraordinario. Te lo acepten por circunstancias formales, por requisitos de forma. Entonces, vamos al dictamen de la Procuración. ¿Qué dice la Procuradora sobre estos requisitos formales? La Procuradora lo que dice es que si estos requisitos formales, que obviamente tienen que ser cumplidos, pero si estos requisitos, o quizás, mejor dicho, esos errores que no cumplió este recurso, eran salvables, o sea, que no hacían al contenido del reclamo, podían ser obviados porque era más trascendente lo que se trataba en sí o lo que se reclamaba que los errores que estaban. No sé particularmente cuál sería, pero por ejemplo, digo quizás una tontería, si lo que están reclamando es este de los aportes y en vez de presentar un escrito en 40 páginas lo presentaste en 43 o con una letra que no corresponde, tiene más peso y más trascendencia lo que se está pidiendo que en realidad el error que no era insalvable. O sea, ella dice que no hay obstáculo para tratarlo, porque ese error quizás sea insalvable. O sea, si ese error es mínimo, se tiene que tratar igual. Sugiere, porque lo que la Procuración hace es una sugerencia, no una imposición, pero para ella debería ser tratado igual. Paula, ¿sabemos cuál fue el error cometido? ¿Sabes? Lo buscamos, pero no lo encontré. No puedo encontrarlo. No porque no llegué a rastrear el... No. Bien, habría que ver alguna instancia anterior para ver cuál es en puntual, de manera puntual. Ahora, uno puede entender, bueno, si te pasaste 2 páginas, por ahí zafás, si presentaste 300 páginas, como que te fuiste de mambo. Claro. Entonces, hay que ver en qué magnitud hay una falta a los requisitos formales, pero lo importante del dictamen es eso, es decir, bueno, no seamos tan rigurosos, no apliquemos el rigorismo formal, si hay un tema de fondo que lo justifica, ¿no? Ese es el argumento de la Procuradora. Vamos, Horacio, a la disidencia primero. Sí, señor. ¿Qué dice la disidencia? La disidencia, en realidad, lo que plantea Rosenkrantz es que, basándose en el artículo 280, dice, del Código Procesal Civil y Comercial, dice que el recurso era inadmisible, que no encontraba agravio federal suficiente, entonces para él no debía ni haber sido fallado porque no tenía que haber sido admitida la causa directamente. Bien, cita 280. Cuando yo les digo que las cuestiones de fondo sobre el recurso extraordinario están en la Constitución, digamos, la Constitución es la que habla de, como dice acá el 280, ¿sí?, el agravio federal suficiente, ¿sí?, o cuestiones de trascendencia. Eso surge de la Constitución, ya lo vamos a estudiar a fondo, artículos 116 y 117. Entonces, eso la Corte no lo puede variar, y el 280 te dice, cuando vos no cumplís con esa relevancia o esa cuestión federal suficiente, se rechaza in limine el recurso extraordinario o la queja. Entonces, la disidencia va por este lado, por cuestiones de fondo, ¿sí? Rechaza el recurso por cuestiones de fondo, no porque no cumple con algún requisito formal de la acordada. ¿Se entiende la diferencia de abordaje? ¿Sí? O sea, la disidencia dice, che, esto no lo tenemos ni que tratar porque no hay causa para tratarlo, no hay motivo para tratarlo. No sé el motivo, pero no cumplió con las páginas, la letra o el Times New Roman. Esa es la disidencia. Como ustedes bien remarcaron, el 2 más 2 contra 1, la disidencia va en contra,
me encantó cómo marcaron la relevancia de un voto concurrente, porque se ve muy gráfico, como señalaban recién. Vamos ahí. Lo que no cumplieron fue la forma en la cantidad de páginas. ¿Es el fondo? Eso no es el fondo, eso es forma. La forma no es el fondo. El fondo es, si había para ponerlo simple, ¿no? Si había un agravio a la Constitución. Por eso recién leímos este artículo, porque tal vez ahí esté el agravio. Que ellos dicen, che, el Estado no me está sosteniendo a mí en las elecciones, no me está dando el apoyo económico que dice el artículo 38 que leímos recién. Entonces, ese es un agravio de fondo, un agravio, un derecho garantizado por la Constitución. Y podría dar lugar a una cuestión federal suficiente. ¿Se entiende? Ese es el fondo. Los derechos garantizados y tal vez vulnerados. Por eso la pretensión. Che, dame la guita que necesito imprimir las boletas porque vos me tenés que garantizar que yo voy a hacer ideas y de mis candidatos. ¿Se entiende? Ese es el fondo. Ahora, ¿cómo se lo pido esto a la Corte? Bueno, ahí tenés que respetar estas mínimas pautas que son iguales para todos, de cómo si no, te pueden traer tomos y tomos y tomos en una demanda. Por ahí sirve para que nosotros como abogados el día de mañana ganemos mucha plata, pero la Corte dice no me llenes de papeles sin sentido, tenés que ejercitar el poder de síntesis. Entonces, en 40 páginas me tenés que decir todo lo que me querés decir. ¿Se entiende? Después veremos si tenías razón o no. Vamos al voto mayoritario y a los votos concurrentes. Esos 3 considerandos y el cuarto que se agrega. Repasemos eso. Que es por la razón por la cual leemos este fallo, ¿no? ¿Leo lo del primer considerando el voto mayoritario? Sí, por favor. Bien. ¿Leo lo que yo dije o lo del fallo? Explícalo, Paula, con tus palabras. Explica qué dice bien. el voto mayoritario. El voto mayoritario, lo que dice en la primer considerando, es esto que dijo la Procuración. Que si bien el escrito que presentó Alianza no cumplía con los requisitos exigidos en la acordada 4 del 2007, en esa misma acordada hay un artículo 11 que dice que corresponde hacer una excepción si lo que se trata o lo que se reclama es más grande o tiene mayor trascendencia que los errores. Entonces, la Corte empieza diciendo que, a pesar de que no cumple, lo van a hacer. Eso es en el primer considerando. En el segundo considerando, lo que hace la Corte es, por una cuestión de brevedad, se remite a un fallo que era el fallo de la Alianza UNEN, que pasó exactamente lo mismo. Entonces, nos remite a la lectura a ese fallo. Y por último, que creo que es el más importante y del fallo, o sea, de todo el fallo en sí, es el tercer considerando el voto mayoritario, que es donde remarca que yo lo había redactado de manera que lo pueda leer y que no me trabe, porque es difícil tratar de explicar algo por ahí bien concreto. Entonces, los tribunales dicen, los tribunales tienen que seguir la doctrina que marca la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, cuando ellos no lo hacen, tienen que dar una razón, tienen un deber de carga argumentativa, que es explicar por qué no lo hacen. Y ese deber tiene que ver con esto de explicar con razones fundadas de por qué se están apartando de esa doctrina. Eso es lo que dice en el tercer considerando. Bien, entonces, no Paula, sé si chicos ustedes... No. Decimos, hay doctrinas de la Corte que se construyen a través de fallos precedentes que el tribunal va dictando, que hacen una doctrina para un tema en particular. Y ese tema en particular está dado por lo que llamamos casos análogos, sustancialmente análogos, dice la Corte, que es cuando hay similitud de hechos y de derechos en juego. ¿Sí?
Si esta causa es muy, muy, muy similar a una anterior que la Corte ya falló, tengo que ir a ver qué falló, porque ahí tengo lo que llamamos la doctrina. Entonces, lo que le dice ahí es, mire, si hay doctrina de la Corte, los tribunales inferiores lo tienen que seguir. ¿En qué términos dice que lo tienen que seguir? ¿Habla de obligación? ¿Qué dice? Hablen, chicos, hablen. No, habla del deber, dice que los tribunales inferiores tienen el deber de seguir la doctrina, y cuando habla del deber justifica que no debe apartarse de la jurisprudencia, como la obligación. Bien. Ustedes hicieron la materia filosofía del derecho, ¿no? O algo parecido. No. No, todavía no. Teoría del derecho. Tuvimos Introducción al derecho. Sí. ¿Vieron Kelsen? ¿Vieron Kelsen alguna vez? Sí. Sí, la pirámide. Sí, profe. Sí. Bien. Eso sí. Vuelvo a Kelsen para entender un tema. Una acción X cualquiera, puede estar prohibida, puede estar permitida o puede ser obligatoria. ¿Sí? Esto es lógica deóntica, se llama, tal vez lo vieron. Quiere decir que una norma no me puede decir otra cosa, no me puede mandar algo diferente a esas tres, a ese estatus que pueden ser 3 y no más de 3, y que son excluyentes, no pueden estar 2 a la vez. Si algo es obligatorio, quiere decir que lo tengo que hacer sí o sí. Si algo está prohibido, quiere decir que me tengo que abstener de hacerlo. Cuando yo estaba ahí presencial, me subía al banco y graficaba todo esto subiéndome al banco. Ahora no lo puedo hacer. Entonces, ¿puedo subirme al banco o no puedo subirme? Si es obligatorio, no me queda otra alternativa, lo tengo que hacer. Si está prohibido, me tengo que quedar abajo. Tengo que abstenerme de hacerlo, omitir hacerlo. Y después está la tercera opción intermedia, que es la permisión. Cuando la norma me faculta hacer algo. Si la norma me faculta, decido yo si me subo al banco o me quedo abajo. Si lo hago o no. Y realizo la acción que está calificada por la norma. Entonces, cuando dice las personas pueden hacer todo aquello que una norma no prohíbe, no es que me obligan a hacerlo, lo hago yo si quiero, pero no me están obligando ni tampoco me lo están prohibiendo, salvo en casos específicos que una norma me lo prohíba expresamente, ese artículo 19. Para el Estado, o sea, para las autoridades, es al revés el principio. Una autoridad no puede hacer nada, salvo aquello que una norma expresamente, pongámosle, expresamente lo faculta, ¿sí? Le da atribuciones. Entonces ahí sí puede hacer algo. Ahora bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque acá la Corte es como que va por un sendero medio sinuoso, donde habla de deber sin obligación. ¿Se acuerdan el fallo que vimos la semana pasada? ¿Cuál era? Viña. Viñas. Viña. ¿Qué decían en Viña? ¿Qué decía la Corte en Viña? Que tenía obligación de seguir la doctrina de la... sale deber moral. No sé por dónde ir. Bueno, en principio decía que tenía la obligación de seguir la doctrina de la Corte, pero había excepciones. ¿Así decía? ¿Hay obligación con excepciones? No exactamente. Hay deber, decía. Decía, hay deber. Hay un deber de los tribunales inferiores, ¿decía eso? Recordemos. Había un voto también que aclaraba algo. ¿Recuerdan?
¿No están los que dieron la semana pasada aquí? El voto de Fay que decía que había un deber moral. Bien, Fay hablaba de deber moral, obligación moral. ¿Y el voto mayoritario de qué hablaba? De obligación. ¿Decían que hay una obligación? ¿Decía así? ¿Hay una obligación? Vuelvo a Kelsen. Kelsen decía, para que haya una obligación, tiene que haber una norma positiva. Kelsen es uno de los máximos representantes del positivismo jurídico. Tiene que haber una norma positiva que tiene que hacer lo siguiente, la norma. Tomar la acción en concreto, en este caso la acción, ¿cuál sería? ¿De qué acción estamos hablando? ¿De qué actividad? Si ustedes quisieran armar el holding de este fallo. De seguir la doctrina impuesta por la Corte. Perfecto. En cabeza de los tribunales inferiores, la acción es seguir, cumplir o respetar la doctrina de la Corte para casos sustancialmente análogos. Esa es la actividad. ¿Está obligado un juez inferior a seguir los criterios de la Corte? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué dice Kelsen? Mire, para que un juez inferior esté obligado, debería haber una norma que diga que está obligado. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo se establece una obligación? Para Kelsen, una obligación jurídica es aquella que liga a una acción determinada una consecuencia disvaliosa. Si P, entonces Q. Si usted hace X, esto, se le va a seguir una sanción. Si usted no cumple con los criterios de la Corte, entonces va a ser sancionado. Y para hablar de obligación tiene que existir la sanción. No hay obligación sin sanción. Obligación jurídica. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque la Corte es como que da vueltas porque no encuentra una norma que diga un juez que no cumple un fallo de la Corte va a ser X, sancionado de alguna manera, con un apercibimiento, con una suspensión, con un llamado de atención o con un juicio político y va a dejar de ser juez. No sé, la que ustedes quieran. O le voy a retener el 30% del salario, no sé. Pero la Corte no encuentra esa norma, no existe en el sistema jurídico. Por eso tiene que ir, bueno, viendo a ver qué hace. Dice, no hay obligación, porque si no tiene que fundarlo en una norma. Habla de deber. Fight, que era muy piola, dice, bueno, si vamos a decir esto, digámoslo con todas las palabras, el deber es moral. Pero no por la moral y las buenas costumbres. El deber es moral y se basa en, digamos, la ascendencia que un tribunal superior tiene sobre el tribunal inferior. Más institucional, si se quiere, por la jerarquía propia. Digo, a un jefe le tiene que hacer caso. Obviamente un jefe te puede echar, pero sin llegar a esos extremos, bueno, es el jefe. Entonces, si el jefe dice A, hagamos A. Eso es lo que está detrás de todo esto que quiere decir la Corte. Y en este fallo, vuelven a hablar de deber, no citan ninguna norma. No sé, ¿ustedes vieron alguna norma, algún artículo, de algún lado que se agarre la Corte para decir, tienen que hacer esto? ¿De dónde surge ese deber? Volvamos a leer, Paula, el considerando 3. Sí. ¿Leo el considerando del fallo? Dale. Que las razones invocadas por la Cámara Nacional Electoral para no cumplir esa doctrina no resultan idóneas ni suficientes para cumplir con la rigurosa carga argumentativa que se exige para justificar el cumplimiento del deber que tienen los jueces inferiores de conformar sus decisiones a la sentencia de este tribunal. Máxime cuando se trata de un criterio establecido por el intérprete supremo de la Constitución Nacional en un fallo reciente, y cita los fallos. Bien, ahí hay tres cuestiones. Una es si cumplieron o no con la acordada. Hay una norma que es una acordada que te dice, che, tantas páginas, bueno, cumpliste o no cumpliste y te la puedo dejar pasar, se puede subsanar o no, como me recomienda el dictamen fiscal.
Eso por un lado. Por otro lado, habla de un deber, no cita ninguna norma, pero dice el deber de conformarse. Fíjense el verbo que usa. Conformar las decisiones al criterio y a la doctrina que ya había establecido la Corte en casos análogos. Si la Corte nunca habló de un tema como este, bueno, no, ahí tengo libertad. Y lo tercero, lee la última parte, por favor, después de conformarse. Dice, máxime cuando se trata de un criterio establecido por el intérprete supremo de la Constitución Nacional en un fallo reciente. Reciente, la clave es reciente. ¿Por qué la clave está ahí? Porque lo que le está diciendo al Tribunal Inferior es, mire, no solo yo ya establecí una doctrina, sino que le dice hace poquito, está fresco, recién salido del horno. Entonces, si hace un año dije esto, bueno, lo único que tenés que hacer es ir a buscarlo, lo tenés ahí en el mostrador, no tenés que ir a los anales, a la biblioteca, a buscar por todos lados, ¿sí? Entonces, que el antecedente de la Corte a la vez sea reciente es como agrega peso, ¿sí? a la postura de la Corte. Sí, ahí lo tenés. Y hay veces que, como decía en el fallo de la semana pasada, incluso las partes te lo trajeron a colación. En la demanda o en la contestación te dijeron, che, acá la Corte ya lo dijo esto. Entonces te acercaron el argumento, pero el tribunal no lo tomó. ¿Sí? Entonces, ya lo dijo la Corte, lo dijo en forma reciente y las partes se lo hicieron saber. Todo esto son las cosas de las que se agarra la Corte porque no tiene una norma. Porque ese deber que acaba de decir ahí no surge de ningún lado. Surge, si se quiere, de todo el sistema, pero no de una norma positiva específica, que así como está el 280, podría existir el 281 que diga esto con todas las letras. Lo podría haber hecho el legislador en algún momento, nunca lo hizo. Ahora bien, esto es el voto mayoritario. Vamos al voto concurrente. ¿Qué dice voto concurrente? Profesor, Sí. una pregunta. Cuando en este considerando dice máxime cuando se trata de un criterio establecido, cuando habla de ese criterio, ahí se está refiriendo a los criterios hermenéuticos. En este caso sería el criterio continuista, o sea, tenés que fijarte en todos los fallos que yo misma fui estableciendo antes. Eso Sí. es... Ahí cuando habla de criterio es, en sentido estricto, es cuando es un criterio que yo dije en forma reciente, es lo que acá estudiamos como holding, ¿sí? Criterio es una forma de resolver un caso. ¿De qué manera habría que resolver un caso? Entonces la Corte dice, mire, yo ya le di ese criterio. ¿Sí? Por ejemplo, acá podría ser, mire, hay que pagarle a los partidos que cumplan con todas estas disposiciones de inscripción en la Cámara Electoral, que hayan sacado un tanto porcentaje en las elecciones anteriores. Si cumple esos criterios, hay que pagarle las boletas. Entonces, eso es lo que, bueno, ya lo dije en otro caso, no me lo hagas repetir, economía procesal, andá a ver ese caso presente. Ahora, lo que vos decís es que al hacer esto, la Corte está recurriendo a un criterio continuista. Eso es cierto, eso es correcto, interpretarlo por ese lado. Porque ¿qué dice? Continuista, sistémico, etcétera, le podemos buscar varias vueltas. Decir, hay una coherencia en la argumentación que debe ser garantizada. Si la Corte ya dijo algo, eso tiene que descender a los tribunales inferiores, claro. Y la Corte misma muchas veces va a buscar sus propios precedentes. ¿Sí? Claro, y ese criterio continuista en este caso está fundado en porque no existe una norma estricta, digamos, que establezca tenés que hacer esto. Entonces, basate en todo lo que yo dije antes, diría. Sí, pero no solo porque lo dije antes, sino porque lo que yo digo, ¿sí?, debe ser respetado después. Salvo que, y ahora sí, cuando recién dijeron las excepciones del fallo Viñas, que ahí decían, ¿se acuerdan? Tanto FAI como el voto mayoritario, decía de qué manera un juez inferior o un tribunal inferior podía
no conformarse al criterio de la Corte. ¿Qué dice en este caso el voto concurrente? Repasemos eso. Paula, Lidia o Horacio. Bueno, luego lo del voto concurrente. Sí, dale, tenía el micrófono apagado, perdón. No, le iba a decir a Horacio que como era, si él quería hablar también. Leo yo, como ustedes quieran, no sé. Dale, lo había muteado yo. Lidia o Paula, dale. Bien. ¿Leo el fallo, profesor, o leo lo que nosotros analizamos? Lo de ustedes. Perfecto. Lo que nosotros dijimos Perdón, fue, perdón. en el voto, ahí está, amigo. ¿Querés leerlo? Sí, justo me estaban golpeando. Perdón, que me perdí esa parte. El voto concurrente, Horacio. Ah, listo, perdón. El Repasemos ahí. concurrente. Decían ellos que habían armado un cuarto considerando, que habían presentado una razón más de peso, que era el cuarto considerando, que decía que excedían las facultades jurisdiccionales, que asumían un rol de legislador que no le correspondía a ellos. Sin razones valederas, habían presentado, se habían asumido el papel de legislador y que no les correspondía y no habían dado razones valederas como para hacerlo. Bien. Bien. ¿Cómo podrías explicar esto en el marco de lo que estamos diciendo del deber? ¿En qué consiste esto? ¿Es suavizar el deber o reforzar el deber que tienen los jueces inferiores? En realidad me parece que es reforzarlo, porque ellos están diciendo que no solo no respetaron Corte Suprema, sino que tampoco dieron unas razones que les explicara por qué ellos no lo utilizaron, para no utilizarlo. Bien, pero uno podría invertir el razonamiento. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Inferior, qué habría pasado si el Tribunal Inferior hubiera dado razones valederas de peso, consistentes, sólidas? No, yo creo que no le hubiesen reclamado nada. Es decir, la Corte Suprema no hubiese reclamado porque estaba fundado realmente por qué no utilizaron ellos esos precedentes recientes. Bien. ¿Qué decía Fait que tenía que hacer un juez inferior? Debía seguir o mejor dicho, debía utilizar los precedentes que la Corte Suprema de Justicia los había, mejor dicho, que ya se había pronunciado, entonces, como con un deber moral de decir que ellos tenían la obligación, para mí por una cuestión de respeto, digamos, porque la Corte Suprema es el máximo intérprete de la Constitución y los inferiores debían como sumirse, digamos, a ella. Bien. Y para no hacerlo, para zafar del deber moral, ¿qué tenían que hacer? ¿La justificación? Sí. Claro, debían justificarlo también. Debían justificar por qué no se apegaban a esos precedentes. ¿Y cómo deberían ser esos justificativos? Razonables. ¿Qué decía la Corte mayoritaria y qué decía, a ver, Susana, qué decía Fait? Usaban diferentes palabras. Que tenían que ser aportes valederos y con fundamentos que pesen en la decisión. Pero bien específico, ¿qué palabras usaban? ¿Lo tienen por ahí?
Busquen, busquen, vamos. Disculpen, me tuve que levantar 5 segundos. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta, Mario. Fallo Viñas. ¿Qué palabras usa la Corte y usa Fait para decir de qué manera puede un tribunal inferior no conformar su decisión a los precedentes de la Corte? Ok. Sabemos que uno dice deber, otro dice deber moral, y ahora volvemos a hablar de deber, pero nunca dicen hay una obligación jurídica. Ahora, lo que dicen es, si vos no vas a respetar, cumplir, seguir lo que yo dije antes, sobre todo si lo dije recientemente o si te lo hicieron valer las partes, tenés que sí cumplir estos pasos. Yo tengo acá... De manera, profe, de manera seria, clara, Disculpa, Horacio. inequívoca y contundente. Perdón. De manera seria, clara, inequívoca y contundente. ¿Quién dice eso? Yo, Horacio. Perdón, la Corte Suprema. La Corte, yo, Horacio. Mira cuando sea juez de la Corte. Bien. Bien. ¿Qué decía Fait? ¿Qué tipo de argumentos tenía que dar? Eso, yo tengo acá escrito que debe ser relevante. Y entre paréntesis puse, no es esa la palabra. Claro. Ojo con las cosas que dice el profe en clase, ¿eh? A veces inventa el profe. Claro, no, pero yo también tomo apuntes y pongo cualquier palabra similar y después me lo aclaro que no es esa la palabra, que tengo que seguir buscando. ¿Nadie tiene ahí el fallo? Lo vimos la semana pasada. Lo encontré, profe, si quieres se lo leo. Lea, por favor. Bueno, ahí voy. Espere que salgo de la cámara grande. Bueno, ¿qué parte quiere que lea o todo? No, todo no. Dígame cuál, tengo la filmina. Somos 58 participantes. Necesito que alguien lea las dos palabritas, una que dijo la mayoría y otra que dijo Fait. Bueno, acá dice que el voto, habla del voto unánime de los jueces y después va, a ver, resolución del Rosana, el fallo ya lo vimos la semana pasada. Quiero nada más poder confrontar cómo se refiere la Corte en ese precedente y cómo se refiere en este a lo que pueden hacer los tribunales inferiores. ¿No lo tienen por ahí? Las palabras que usa la Corte. ¿Revoco puede ser, profesor? Esa es la resolución, ¿sí? Lo que termina haciendo. Pero digo, la Corte sería dice... que, ¿cómo lo resuelve la Corte? Sería que lo resuelve repitiéndose en un precedente que se remite al fallo de mayo. Está bien, pero voy a algo muy puntual. Voy a algo muy puntual. La Corte dice, un juez inferior, para incumplir los precedentes de la Corte, tiene que aportar argumentos de este tipo. La mayoría dijo de un tipo, Fait dijo de otro tipo. ¿Cómo los califican a esos argumentos? Que tienen que estar en el fallo de tribunal inferior. Bueno, lo que decía era que este fallo era análogo, profesor. Sí, Fundado, eso es cuando hay profe, fallos análogos, pero los tipos de argumentos. Iván.
¿Puede ser Tiene que que diga estar de forma fundado. nítida, inequívoca y concluyente? ¿Eso dice la Corte? Acá en el texto. Los que vieron la semana pasada, ¿no están por ahí? Sí, ahí está Iván. A ver, justo Iván. estaba por hablar. Profe, hola, Sí. buen día a todos. El que tiene que estar fundado, argumentado nuevamente. Pero ¿fundado cómo? Yo puedo decir, lo fundo en que me gusta, que se me dio la gana, y es una fundamentación. Sí, no, jurídicamente. No dice jurídicamente. Que tiene una importancia institucional, profesor del Tribunal de Justicia. Por eso se lo hacen cumplir. Puede ser constitucional, infraconstitucional. Me parece que tiene que ver, dice que con la existencia de una causa grave que justifique, puede ser, el cambio de regla. Chicos, es mucho más simple. ¿Qué tipo de argumentos, de motivos o de razones debe dar el tribunal inferior? ¿Qué tipo? ¿Qué clase? Valederas. Valederas lo dice en en el que están leyendo los chicos ahora. Dice razones ¿Nulidad de valederas. causa? ¿Cómo? Que deben ¿Nulidad satisfacer de las cargas causa? argumentativas. Susana, ¿cómo? No entendí, Susana. Que deben satisfacer las cargas argumentativas existentes por la Corte. Sí, pero ¿cuál es esa carga argumentativa? Que sea Que deben procedente de obedecer. recurso. La Corte revise establece la- criterios, ¿sí? Es la doctrina, hay que seguirla. Esa es la regla. La regla de estos fallos es esa. Los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones a lo que ya dijo la Corte en casos análogos. ¿Sí? Ese es el holding, esa es la regla que fija la Corte, entre Viñas y entre el fallo de hoy. Y Cerámica San Lorenzo, todo eso tengo que verlo junto. ¿Sí? Entonces, esa es la regla. Ahora, ¿hay una excepción? Sí, hay una excepción. Estoy tratando que definamos el alcance de esa excepción. Y no pueden dar el punto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo puede zafar un tribunal inferior para no seguir la doctrina de la Corte? ¿Qué tiene que hacer? Yo fui una compañera que en el chat puso nuevos argumentos. Nuevos, bien, nuevos argumentos. ¿Quién dijo nuevos? Micaela, bien, argumentos nuevos dice la mayoría y serios dice Fay. Bien, no era tan difícil, es eso. ¿Sí? El tribunal inferior tiene que dar nuevos argumentos y Fay dice, che, no solo la novedad, no hace la novedad a la relevancia, dice, tiene que ser argumentos serios. Y hoy, en este fallo, de unos años después, ¿qué dice la Corte, Horacio? El fallo concurrente, que es el que más lo explicita. ¿Qué dice? ¿Se por enojó ahí? Horacio otra vez? No, está. Paula. Dice que tiene que dar razones valederas. Valederas. Ah, estaba muteado, pobre. Valederas. Sí, estaba muteado. Entonces tenemos nuevos argumentos, serios argumentos y razones valederas. ¿Sí? Con todo eso tenemos que armar una frase, ¿sí? Que nos da una idea de la carga que tiene un tribunal inferior si va a contradecir a la Corte. ¿Me siguen hasta acá? Sí. No es que, no me gustó, no me parece, no coincido, entonces no lo aplico. No, para hacerlo se me exige como tribunal inferior una demostración con argumentos de peso, valederos, nuevos, serios, convincentes, sistemáticos, sólidos, como lo quieran llamar, pero todas esas palabritas que usa la Corte nos sirve para definirlo. Después, obviamente, hay un tema de valoración en última instancia, ¿sí? La Corte valorará
si le llega a esa causa, valorará si la argumentación cumple con esos estándares. ¿Sí? Lo que está haciendo acá la Corte es poner estándares, un estándar elevado. Si ustedes van a incumplir, bueno, tiene que ser porque me traigan un vademecum de argumentaciones sólidas que Encima me convenzan la de que mi criterio tendría que ser cambiado. Sí. No, que encima cuando los compañeros pusieron el PowerPoint, es más, la Corte ponía como precedencia el caso de Cerámica San Lorenzo, cuando establecía que deber... Exactamente, muy bien, leíste bien. Cerámica San Lorenzo, Barredo y algunos más. Bien. Ahí le está diciendo, no tenés ley, pero nosotros ya nos pronunciamos sobre casos análogos y tenés que seguir esto. Bien. Digamos que esta construcción es pretoriana por parte de la Corte, ¿sí? No surge de una norma, como dijimos, pero pasa el tiempo y la Corte lo va reforzando, ¿sí? Va abordando de diferentes lugares. Después ahí el fallo, lo que le tira de la oreja, pues le dice al tribunal inferior, no solo no seguiste los precedentes de este tribunal, del máximo tribunal, sino que te vestiste de legislador. ¿Sí? Te pusiste vos a definir cuáles son los sistemas de cumplimiento, de reglas a cumplir para el sostenimiento de los partidos políticos. Y lo que le dicen es, mire, ya hay una ley, ¿sí? No tiene usted como tribunal que ponerse a inventar nada. ¿Sí? No se vista de legislador porque ya el legislador hizo su tarea. No es que hay una laguna del derecho. ¿Sí? Pero ese es sobre el tema de fondo, sobre el financiamiento de los partidos, lo que veíamos al principio. Bien, ¿estamos hasta acá? Es un fallo cortito, pero da mucha tela para cortar. Ahora cuéntenme, Paula, Lidia, Horacio, cómo se organizaron, cómo hicieron el PowerPoint, cómo discutieron, etc. Cuéntenos. Bueno, profe, nosotros venimos haciendo hace una semana, obviamente tenemos profesiones distintas, horarios distintos, familia, así que 8 o 9 de la noche, Zoom, y cada uno leyó el fallo por su lado, por supuesto. Paula, ¿vos sos contadora o estudiaste para contadora, algo así? Estudié hace muchos años cuando terminé la secundaria y me anoté en la Universidad de Luján, hice 3 años de contadora y después, no sé por qué, me fui en realidad no, me puse a trabajar, me fui a vivir sola y bueno, laburaba muy bien, trabajaba mucho tiempo y quizás prioricé en ese momento eso, al margen de que evidentemente la carrera... No, los números no eran mi fuerte, profe. Entonces vas bien orientada como abogada, porque a los abogados no nos gustan los números. Te estoy escuchando. No. En serio. Bien, entonces, me estabas contando. Sí, como nosotros tenemos horarios distintos, bueno, nos juntábamos a la noche, leíamos durante el día, cada uno analizó el fallo por su lado. El primer día nos juntamos a debatir. Hay un micrófono abierto, profe, ¿puede ser? Sí, no sé quién está de... Te escucho una conversación de fondo. Sí, Lidia, yo también, ¿me por eso devolvés me el cuesta... host, por favor? ¿Cómo hago? Tenés que ir a donde estoy yo, a los 3 puntitos, Sí. y ahí me haces administrador o host. Así puedo aplicar la mano militar y para silenciar a los molestos. Ahí está, gracias. Perdón, Paula, te corté. No, está bien. Y bueno, entonces leímos el fallo, entendimos el fallo, más o menos lo que cada uno había entendido, debatimos a ver cómo nos parecía presentarlo, nos gustaba la idea de presentar un PowerPoint que vaya siendo complemento de esto que nosotros, obviamente, que después le vamos a mandar a todos los compañeros para que tengan a modo de resumen, porque esto es algo que se lee en conjunto, lo diagramamos de esta manera. Lo que nosotros hablamos no es lo mismo que está puesto en el PowerPoint.
porque la idea era que el PowerPoint sea un soporte de lo que nosotros estábamos diciendo, obviamente con el fallo leído, ¿no? Y bueno, nada, después lo armamos, lo presentamos, cada uno lo fue armando, fuimos, a medida que íbamos debatiendo ideas y opiniones. De hecho, el holding fue uno de los debates que nos llevó más tiempo, porque como que cada uno veía la importancia de este fallo en puntos distintos. Primero hablábamos de esto de aceptar un recurso a pesar de los errores de la acordada. Eso era uno de los temas que nosotros más nos llegó a quizás a ponernos de acuerdo. Después esto de la importancia de los tribunales inferiores con respecto a los superiores, en realidad al revés, y la doctrina, que finalmente lo armamos así, pero bueno, fue un trabajo en conjunto porque nos costó, nos parecía muy corto y muchas cosas para hablar. De hecho, dejamos varios PowerPoint afuera porque nos parecía que nos íbamos como nos abríamos mucho de lo que era realmente central en el fallo. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo. Lilia. No, y bueno, básicamente lo que Pau dijo. El tema con nosotros es que estudiamos siempre juntos y se hizo un grupo re lindo ya del año pasado, ya tenemos ya nuestra dinámica de estudio. Y con esto de la virtualidad, bueno, tenemos que adaptarnos y podemos, no sé, el otro día tuvimos que hacer un trabajo de comercial y estuvimos toda la noche haciendo el trabajo y entonces nos complementamos bien, podemos trabajar juntos y se hace dinámica. Ese día hicimos, arrancamos a las 12 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana cuando cada uno tenía que irse a trabajar. Pero bueno, era un trabajo en grupo, obviamente. Son los trasnochadores ustedes. Horacio. Se colaste, amigo. Se frizó. Ahí. Sí, bueno, no, pero ahí lo tengo que decir, pobre siempre tiene problemas. De hecho, a veces lo esperamos porque se va y viene. Volvé, Horacio, te perdonamos. Hola, ahí está. Volvé. Ahí está. Internet está muy mal. Lo dijo públicamente, amigo, tenés problemas. Sí. Tenés algunos problemitas, pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Son detalles eso, profe. Bueno, te toca lidiar con las damas. Ah, él se divierte. Sí, tal Él la cual, pasa genial, pero, profe. no, excelente igual. Un buen grupo hicimos. La verdad que es verdad, nos complementamos bien y vamos adelantando temas y siempre estamos en contacto con las materias que cruzamos, así que eso es un golazo. La compañía está buenísimo. Bien. ¿Quién hizo el PowerPoint? ¿Quién tenía experiencia en eso? La docente. La docente, claro. Lidia, que le gusta la enseñanza. Bien. Bueno, Paula, ¿sabés qué quiere decir tu apellido en portugués? Hecho, ¿no? Hecho, muy bien. Entonces, el trabajo está hecho, vamos a decir. Un aplauso a los compañeros. Gracias. Muy bien. Nos tomamos un descanso, ¿les parece? Antes de hacer el repaso. Son y 38, volvemos y 55, ¿les parece? Listo. Perfecto. Sin desconectarnos, ¿cierto? Sin desconectar. Yo dejo de grabar nomás